Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? Su amiga Kenny Sainz. Y me da un gusto que se conecten aquí en el canal de X de Oficial en el programa Mi Historia, amigos. Hoy tenemos una gran invitada en el cual ella tiene una gran historia que contarnos a nosotros, pero sobre todo un trabajo muy, muy peculiar. Ella es Miriam Silva. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Kenny, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿de dónde nos visitas, Miriam? Yo vivo actualmente aquí en Nesa Ok. y pues bueno, me da mucho gusto que me hayan invitado a tu programa y pues aquí estamos. Pues es un gusto y es un placer. Gracias. Y sobre todo, pues, que eres aquí parte de Nesa, porque en Sí. Nesa hay gente bonita. Eso es lo importante. Sí, claro. Miriam, cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de tu infancia. Bueno, yo crecí en Tlalnepantla. Ok. Allá viví toda mi infancia, de allá es mi familia. Y ya, pues, cuando yo era niña, yo quería ser hermosa. Ok. Ahorita me dedico a algo totalmente diferente. Sí, sí. Yo recuerdo que yo veía los aviones y yo le decía a mi mamá, ay, algún día yo voy a trabajar ahí. Y me Sí. decía, pues eso se les llama, las que asisten en los aviones son aeromosas. Y yo decía, sí, algún día. Entonces, yo mi infancia, pues toda mi infancia quise dedicarme yo a eso. Ok. Era mi sueño. Pero también era mi sueño tener una familia. Y yo le decía a mi mamá, mamá, cuando yo me case yo voy a tener 4 hijos. Y me decía, ya estás loca. ¿Para qué quieres tanto hijo? Es una locura. Y yo le decía, no, yo sí voy a tener a mi familia y voy a tener a mis 4 hijos y voy a ser hermosa. Y así viví mi niñez. Cuando yo tuve ya más o menos como 15 años, empecé ya a cambiar un poquito de ideales y ya entonces decía, no, mejor me voy a dedicar a otra cosa, porque empecé a concientizar que cuando trabajas pues en las aerolíneas Ok. como tal, pues ya no estás en tu casa, no ves a tu familia como tal, porque pues viajan mucho. Entonces dije, no, creo que no me voy a dedicar a eso. No, y aparte querías 4 hijos, realmente. Y aparte quería tener 4 Ajá, hijos, sí. entonces dije, creo que no es como lo más, Viable. sí, lo más viable. Aparte, pues soy una persona que siempre, dice mi mamá, es el ajonjolí de todos los moles, porque soy muy amiguera. O sea, soy muy amiguera, entonces siempre he sido muy sociable desde niña. Siempre era de que en la escuela decían, ay, ¿quién quiere traer esto? Y yo. Ok. O ¿quién quiere ser de la escolta? Yo, o sea, todo quería ser yo. Entonces, mi personalidad, pues, era como de sí, pues, muy familiar, muy, pues, convivir y todo. Entonces, esa parte de ese trabajo, pues, digo, no me iba a permitir también como el socializar o el estar con mi familia como yo quisiera. Entonces, empecé yo ya a cambiar como de ideales, pero, pues, no sabía bien cómo a qué dedicarme. Ok. Y ya llegó un momento en el que dije, no, lo único que quiero ahorita es trabajar, quiero crecer, porque cuando somos niños, cuando somos jóvenes, Queremos crecer. queremos crecer, Así queremos trabajar, queremos comprar el mundo y queremos hacer muchas cosas. Entonces yo decía, no, pues yo quiero trabajar. Total que en ese tiempo tengo una tía, la cual ella se casó con una persona que vivía aquí en esa. Entonces, ella se embaraza y se vio un poquito delicada. A raíz de ello, ella me dice, oye, y no, me dice su esposo más bien, ¿no quieres ir como a ayudarnos para que la veas, ahorita que está ya al término de su embarazo y esto? Y yo, pues sí. O sea, yo ni conocía por acá, ¿no? Yo dije, pues sí. Entonces empecé a venir yo con ella cada fin de semana. Y a raíz de ello, de que ella se vio un poquito delicada y todo, yo dije, ay, pues bueno, igual y me vengo con ella y acá sigo estudiando. Entonces, cuando yo tenía 18 años, me vengo para acá con ella. Ok. Y empecé a vivir acá, ya acá seguía estudiando y todo, y ya era al revés, ya vivía acá y ya me iba yo cada fin de semana Cambiaron pues, a ver los a mi papeles. familia. Ajá, exactamente. Entonces empecé a quedarme ya acá, y ya estudié y todo ello. Y llegó un momento en que dije, no, sí voy a seguir con lo de la aeromoza, ¿no? Y me metí a una escuela que, no sé si todavía existe esa escuela, por cierto, se llama Senda 2000. Esa escuela Sí, sí. yo me acuerdo que en esos Sí, tiempos recuerdo. era como una... Creo que ya era no, muy, muy no he escuchado. famosita. O a lo mejor esa cambiaron el escuela. nombre. Sí, posiblemente. Entonces yo ya me inscribo a esa escuela. Cuando termino la prepa me inscribo a esa escuela y viva al plantel que estaba en ese tiempo en Colima, ahí por Insurgentes. Uh-huh. Entonces, pues ya empecé yo a estudiar para Aeromoza y conozco a una amiguita
que su papá tenía aquí una empresa aquí en Nesa, Okay. se dedican todavía ellos a lo que es la fabricación de artículos de seguridad para obreros y todo ello. Entonces ella me ofrece trabajo, me dice, oye, andamos buscando una persona que nos ayude y que no sé qué, y me dice, ¿no te interesaría? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, dije, pues igual y sigo estudiando y pues a la par voy trabajando. Entonces empiezo a trabajar con ellos y seguía yo con lo de la escuela. Pero ya cuando iba a concluir lo que era la carrera, Uh-huh. que eran carreras cortas, en ese tiempo se manejaban mucho las que son carreras cortas, porque no era como tal una licenciatura. Okay, sí. Entonces dije, no, creo que esto no, o sea, creo que esto no va a ser lo mío. Y ya estaba yo como muy indecisa. Resulta que en ese tiempo yo conozco a mi esposo. Al papá de mis hijos, entonces lo conozco, ya sabes, pues te enamoras, te pierdes, nos pierden, sí. Y empiezo a tener una relación con él muy bonita. Entonces, pues ya duramos 2 años y medio de casados y pues ya nos casamos. Bueno, 2 años y medio de novios. De novios, perdón, 2 años y medio de novios duramos y ya pues nos casamos. Y ya de ahí, pues dije, no, ya, o sea, creo que, o sea, terminé lo que fue la carrera corta, como era moza, pero ya no continué. No ejerciste. Ajá, no ejercí y no continué porque dije, pues ya ahorita ya es como, ya mi vida me va llevando a pues a otro panorama de ver la vida y como que, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, ya casada, estuve así sin estudiar, sin continuar ni estudiar, como año y medio más o menos. Y ya de ahí, de pronto digo, no, sí voy a continuar con la escuela, pero entonces empecé yo a ver carreras y dije, no, o sea, como que creo que ciencias forenses me estaba llamando la atención. Okay. Empecé, y eso porque vi en algún momento algún video que hablaba referente a esa carrera, entonces dije, esto está interesante, Okay, eso sí, claro. está como que bueno. Pero yo, o sea, nunca, ¿no? Me imaginé. Para esto, como a los, de que yo vi esa información, como a los 3 meses más o menos, fallece un tío mío, que era casi como mi hermano, porque nos llevábamos 2 años de diferencia de edad. Él era mayor que yo 2 años nada más. Entonces, él tiene un accidente y fallece. Y entonces a raíz de que él fallece, me empezó a llamar más la atención esa parte de la carrera de ciencias forenses, porque realmente en la funeraria en la que lo atendieron, pues sí, o sea, fue un servicio bueno porque ya ahora que ahora a mi edad y ahora a lo que yo me dedico, pues comprendo que fue un servicio bueno porque él se veía como dormido cuando estábamos ahí pues velándolo, ¿no? Entonces a mí me empezó a llamar la atención del cómo se hace eso, qué es todo lo que tiene que pasar para que suceda. Digamos que lo prepararon bien, ¿no? Ajá, sí, lo embalsamaron bien. Uh-huh. Entonces, y todo el servicio, digamos, fue profesional, fueron atentos, amables y todo ello, entonces, muy respetuosos. Exacto. Entonces, me llamó la atención, pero sobre todo a mí lo que me llamó la atención fue esa parte de como el embalsamamiento, de él, cómo lo habían hecho, que yo ni siquiera sabía que así se llamaba. O sea, yo no sabía que se llamaba embalsamamiento, ¿no? En ese momento. Entonces empiezo yo a investigar de carreras y todo ello. Y recuerdo que cuando yo le dije a mi esposo, pues quiero estudiar esto, me dijo, pues no vas a poder, ¿no? O sea, como de, no, o sea, pero... Sí, pero no. Ya años después me comentó que no fue porque dudara de mi capacidad, sino porque se me iba a hacer como muy complicado el llevarlo a cabo, porque yo ya tenía a mi hija sí. Fernanda, que ahorita tiene 21 años, va a cumplir 22 años mi hija. Sí. Entonces me dijo, no, pues es que yo te lo decía porque era como, iba a ser muy difícil, ¿no? El hacerlo. Entonces, bueno, pues ya me inscribo, empiezo yo a estudiar y cuando ya terminó la carrera, bueno, ya estábamos por terminar, recuerdo que una profesora nos habló mucho de, pues ahora, o sea, ya están por terminar y a qué se van a dedicar. Porque estamos todos en la escuela y de repente la idealizas que terminas y vas a tener un buen trabajo y vas a ganar mucho dinero. Y es vas un a tener... sueño para todos. Exacto, ¿no? Entonces realmente, o sea, no sabes o no nos hablan muchas veces de la realidad de cuando ya sales de la carrera, qué es lo que tienes que hacer o sea, cómo tienes que prepararte, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para realmente tener éxito? Porque hay muchas personas y conozco a muchos que
terminan una carrera en X profesión y realmente no se dedican a eso. O ya descubren que, ay, a lo mejor su verdadera vocación realmente. Esto no era lo mío, ¿no? Entonces yo era como mi temor de, aquí, o sea, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué viene después? Entonces, empiezo yo a investigar, me acerco mucho a una profesora y ella me dice, mira, aquí hay como, pues nada más hay como 2 caminos, ¿no? Los más viables que yo le veo es o que te dediques a trabajar en MP, Ministerios Públicos, y te especialices más como perito, o que te dediques pues al tema funerario. Sí, entonces digo, ya me acerco a mi maestra y ya le digo, oiga, pues ¿qué es lo más viable, no? Para yo tener éxito en la carrera. Claro. Y entonces ya pues me dice, mira, la realidad es que pues como aquí hay nada más 2 caminos, así más certeros, que sería especializarte como perito para que trabajes en MP, en fiscalías, o que te dediques al ramo funerario. Entonces me dijo, pero te voy a decir la verdad, o sea, si quieres especializarte como perito, sí es pesado para una mujer. Por igual, o sea, los temas de los horarios, el ambiente me dice es muy pesado porque los hombres pues sí llegan a ser muy machistas. Y ya me platicó de su experiencia de ella, porque ella es médico forense, entonces me dijo, a mí la verdad sí, me costó mucho como el ganarme mi lugar, el respeto con los compañeros, porque pues sí, sufrimos de bullying también, o sea, es como pesadito. Entonces me dice, tú como el perfil que yo te veo de que eres como más familiar y todo, yo dice, pues yo te recomendaría mejor que te dedicaras ya sea especializarte en embalsamamiento y dedicarte como al medio funerario. Entonces empecé yo como a ya ver esa parte, y dentro de la carrera también llevamos lo que es necropsias. Entonces empecé yo a ir a hacer ya las prácticas, en las cuales pues la verdad no me fue muy bien en necropsias, lo confieso. Cuéntame por qué. ¿Por qué? Porque ahí sí considero que para mi personalidad es algo como muy difícil, porque es lidiar como mucho con el tema emocional en el sentido de que pues llegan todas las personas que fallecen por circunstancias extrañas o en la vía pública. Entonces, pues hacen ahí, el médico forense hace lo que es la necropsia para determinar la causa de fallecimiento. Pero llegan muchas personas desconocidas, en calidad de desconocida, o sea, que fallecieron en un accidente o en la calle y que no traen identificación, o los roban y llegan ahí sin identificaciones. Entonces, a mí lo que se me hacía muy difícil era el lidiar como esa parte emocional de no involucrarme en ello, a diferencia de en la funeraria. Ahorita te platico por qué yo veo la diferencia, pero a mí se me hacía muy difícil esa parte. O sea, no la técnica y todo ello, sí, en eso considero que a nivel como bien. más de sentimientos, toda esa parte. A nivel emocional, a mí me afectaba mucho, porque cuando no van a reconocer a un cuerpo, después de cierto tiempo, dependiendo de la fiscalía, los mandan a la fosa común. Entonces, cuando hacemos cuando se hace la necropsia, pues analizas muchas cosas, o sea, llegas a conocer mucho de la persona, a veces hasta de qué se dedicaba. Entonces, yo veía a las personas y luego decía, no, pues esta persona, por ejemplo, recuerdo un caso muy impactante que llegó de una persona que atropellaron y lo atropelló un tráiler. Entonces, imagínate, sí, o sea, era fuerte. Era pues una cosa muy, muy impresionante. Y a mí se me quedó muy, muy, muy grabada pues la imagen de esa persona. Fue un señor, y era un señor joven, más o menos le calcularon como 44 años. Pero esa persona, pues cuando estábamos haciendo la necropsia y toda la recolección de datos, pues yo veía que era una persona que pues no era un indigente, o sea, era una persona que tenía una familia. Yo me acuerdo que vi sus manos y sus uñas, por ejemplo, las tenía bien cuidadas, o sea, era un hombre que se veía que se cuidaba, que era pues higiénico. Entonces ves su cabello, ves parte y dices, no, pues es una persona que seguramente tiene una familia. Entonces empecé yo como a sufrir, o sea, por él, porque decía, ay, o sea, lo han de estar buscando su familia y cómo, o sea, cómo saber si no trae identificación.
Entonces decían, y entonces yo empecé como a sufrir esa parte emocional por las personas, o sea, me empezó a pegar mucho eso. Entonces cuando yo ya terminé lo que fueron mis prácticas, yo dije, no, a esto, yo no podía trabajar aquí. O sea, yo sí dije, yo creo que sería de los últimos trabajos en los que yo aceptaría, y eso porque ya no me queda de otra, de dedicarme y trabajar aquí en el INCIFO, porque para mí esa era la parte emocional, aparte de que también cuando van las personas a reconocer los cuerpos, que llega una familia X a buscar a algún familiar que está desaparecido, estás igual como lidiando con esa parte de las emociones con ellos. ¿Por qué? Porque la familia llega y dice, bueno, pues vengo buscando a una persona con esas características, y ya revisas y dices, bueno, sí, puede ser que esté, pero entran como en un conflicto emocional porque dicen, bueno, a la vez sí quiero que sea mi familiar, porque lo quieren encontrar, pero a la vez no, porque no queremos que esté muerto, o sea, que realmente esté aquí. Entonces es una lucha de emociones y sentimientos. Ajá, entonces yo decía, no, yo, o sea, como que yo no puedo, porque igual me voy a poner a llorar con ellos, ¿no? O sea, ¿y qué ayuda? O sea, ¿qué ayuda les voy a dar, no? Entonces, ¿en algún momento lloraste? Sí, claro. No, yo te cuento que salía yo de los servicios porque normalmente íbamos los fines de semana, lo que es viernes o sábado. Yo salía de allá y pues me costaba incluso hasta para manejar, decía, o sea, como que a ver, tranquila, ¿no? Y ya en lugar de llegar a mi casa yo iba a la iglesia. Yo soy católica. Okay. Y yo, en lugar de llegar a mi casa, yo pasaba a la iglesia antes a pedirle a Dios, a llorar por las personas que yo había asistido, ¿no? Un día antes. Entonces esa parte se me hacía muy difícil para mí, y respeto mucho a los médicos forenses y a los compañeros que se dedican a ello, pero al menos para mí yo no. O sea, yo dije, esto, o sea, definitivamente no es para mí. Entonces, ya, pues digo, lo tomé, terminé, califiqué y ya, o sea, 7 y ya, no 7 pasaste de, ajá, pero dije, ya, esto yo no puedo por esa situación. ¿Tu esposo qué te decía? O sea, me imagino que te veía, o sea, te conoce y te decía, oye, te veo así. Te veo mal. Te veo mal. Trataba yo sí le platicaba, y él como que decía como de, ay, o sea, como que, ¿cómo puedes hacer eso, no? Y recuerdo que no nada más él, mis amistades y la familia me decían, ¿cómo te puedes dedicar a eso? ¿Cómo pudiste estudiar eso? ¿Cómo puedes, no? Y yo, bueno, es que, o sea, lo que son las necropsias, esa parte sí se me hace difícil por lo emocional, porque yo todavía no estaba preparada bien en tanatología. Actualmente pues también soy tanatóloga. En ese momento pues yo no estaba preparada emocionalmente en ese sentido. Y empecé también a embalsamar, te enseñan también te especialistas en embalsamamiento. Entonces, en el embalsamamiento fue totalmente diferente. Ahí sí me gustó. Y me decían todos, ¿y por qué? O sea, ¿qué diferencia? Y si al final es lo mismo, ¿no? O luego la familia me decía, oye, ¿y si es cierto que, ¿qué hacen con los órganos? O sea, ¿los tiran o qué? Y yo así, pues no. O como sea, el mito que sí, todos el creemos mito que que se va a tirar. No, o sea, decía, no, o sea, nada que ver. Y a veces a mí me sorprendía porque personas que, pues yo decía, ¿están preparadas? Me preguntaban a veces, y decía, pues es que no, o sea, eso no pasa. Realmente se vuelve a colocar los mismos órganos con el cuerpo de la persona fallecida, o sea, ahí se queda, ¿no? Pero sí me decían, es que, ay, no, qué miedo, y no te pasa esto, y no te pasa aquello, y yo, no, pues realmente yo en el embalsamamiento, la diferencia de necropsias fue que en necropsias ya hacen la necropsia y ahí se queda el cuerpecito esperando a que llegue alguien a recuperarlo, más a reconocerlo y a recuperarlo, y sufría por eso. Pero en embalsamamiento no, porque en embalsamamiento pues ya llegan con su familia, como cuando llegan a la funeraria, ya las personas llegan para que pues les demos el último apapacho, digamos, ya llegan acompañados. Entonces ahí se me hace algo bonito porque es como darles la última despedida, el último adiós, y dejarlos bonitos, dejarlos guapos, presentables. Y a la familia darle como ese pequeño apapacho, ¿no? O sea, no es como, yo digo, no es de que decirles, ay, espero te guste el servicio, o sea, pues no es de que te guste, sino de que queden satisfechos emocionalmente y con su familiar, de que pues fue un servicio digno para ellos. Así Entonces, es. para mí esa es la diferencia que marca
de lo que es estar en un INCIFO trabajando con personas que llegan ahí como desconocidos y que a veces se quedan ahí y se van a la fosa común porque nadie va a recuperarlos, nadie los Que eso es lo más reconoce. triste, ¿no? Sí. Que una persona que tuvo su momento de vida, pues nadie lo reclame, ¿no? Hace unos Sí. días platicaba con el productor esa parte. Lo que triste es que alguien sales a trabajar y no sabes, pasa el accidente como lo decías y de ahí en fuera, pues, y si nadie te reconoce, o sea, Sí. pues, uno se muere, pero la parte difícil de las personas es que no encuentres a tu familiar. Al menos dices, bueno, Sí. ya sí se murió, me duele, pero pues lo voy a enterrar, ¿no? Que Y ya tengas sabes esa dónde está. certeza, exactamente, ¿no? Sí. Y también es triste que al último tus días, pues, nadie sepa, ¿no? O no tengas, como tú dices, ¿no? Pues ese descanso digno, un lugar donde descansar, un lugar a lo mejor donde Sí. quizás te recuerden, y es la parte triste de pues sí, la fosa común. Sí, la parte triste de la vida es eso, que al final digo, nadie sabemos, y yo pues sí, recuerdo que en ese tiempo yo le pedía mucho a Dios, ay Dios mío, no permitas que yo acabe así, o sea, no quiero, ¿no? Llegar a eso. Y también porque en algún momento, fíjate que mi familia empezó, y mi esposo en particular, creo, y su familia de él también, empezaron a aceptar que yo me dedicara a esto cuando perdieron a un familiar. Porque tristemente también mi esposo perdió a su hermano. Okay. Él se accidentó, así como tú lo dices. Salió, fue un fin de semana. Nosotros estábamos de vacaciones. Nos fuimos a Cancún. Y él había sido su cumpleaños como 15 días antes. Y él se fue había ido de vacaciones para celebrar su cumpleaños y regresó, entonces él ya no fue con nosotros de viaje porque él ya había salido. Entonces recuerdo que él se fue un viernes, salió a una fiesta con amigos y ya no regresó, pero nosotros no nos enteramos de eso porque estábamos de viaje. Entonces nosotros nos enteramos porque me habla mi suegro a mí y me dice, oh, o sea, ya llorando un domingo, nosotros nos vamos un jueves de viaje y él sale el viernes de fiesta y ya no llega, pero como en casa nada más estaba uno de sus hermanos y nosotros pues no estábamos, o sea, vivimos igual aparte, no vivíamos juntos, vivíamos en otra casa, pero no se enteran de que él no llegó. Hasta que el domingo por la mañana habla la persona con la que él se accidentó y le dice a mi cuñado que había tenido un accidente y que lo buscaran, porque pues no sabía dónde, o sea, que lo buscaran en hospitales o ver en dónde, porque él no sabía, que él se lo había llevado a una ambulancia y que él no sabía realmente dónde estaba, o sea, ni siquiera su amigo no sabía que había muerto. Entonces, ya mi cuñado empieza a buscarlo y lo encuentran en el CEMEFO, en el que ahora actualmente se llama INCIFO, de niños héroes, ahí lo encuentran y pues sí fue una parte muy, muy difícil, sí, porque claro. Recuerdo que a mí cuando me habla mi suegro, estaba yo ya empacando las cosas porque nos tocaba regresarnos ese día en la tarde de ese viaje. Entonces él me habla por la mañana y me dice, a mí esa es la primera que me dice. O sea, no le dijo ni siquiera a mi esposo, me habló a mí y ya llorando me dijo, es que sabe que Gerardo, así llama mi cuñado, me dice, tuvo un accidente y murió. Entonces yo me quedé así súper impactada. Yo ya era tanatóloga en ese momento, pero yo me quedé así como que muy impactada porque como dices, o sea, ves a tu familia y nunca te imaginas que ya no vas a volver a verlos. Y menos en esa situación, ¿no? Entonces yo así como que no lo podía creer, me quedé en shock cuando me lo dijo por teléfono y ahí el momento muy difícil que dije, ¿cómo le voy a decir a mi esposo? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que pues que su tío se murió? O sea, fue algo terrible. Un gran peso. Terrible y sobre todo porque con mi cuñado llevábamos una relación muy bonita. Una relación muy bonita en la que yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando tanatología, que me especialicé, yo le platicaba a él y él me decía, ay no, sí, mire, tú, échale ganas y si él se enoja, tú, si se enoja, si él no, tú haz lo tuyo, tú no le hagas caso y yo es que sentía que no me comprenden, y yo decía, es que siento que no me comprenden, así, y me decían, no, tú síguete esforzando, tú esto, entonces sí me pesó mucho porque era una relación muy cercana y también por mis hijos, o sea, mis hijos lo adoraban
lloraban. Sí. Entonces, ya cuando yo me quedé así como de, ¿cómo le voy a decir? Terminé de guardar las cosas, así lo que me faltaba, y pedí estábamos en un hotel donde estaba así como era como una, tipo como montañita, y entonces tenían que subir por nosotros en carritos de golf, porque así estaban las habitaciones, o sea, no era así como los hoteles normales, así de pisos. Uh-huh. Entonces, recuerdo que yo hablé a la recepción y pedí un carrito y les dije, es que necesito que vengan a tal habitación por mí. Y ya cuando bajé, recuerdo que se estaba festejando el mundial en ese tiempo. Uh-huh. Y toda la gente en el lobby estaban todos así con sombreros, todos de fiesta, emocionados. Toda la gente súper feliz, estaba mi esposo y estaban mis hijos. Entonces, yo recuerdo que me metí así entre toda la gente, así como de, a ver, con permiso, y ya fui por él. Y le dije y senté a los niños así en una mesita y les digo, a ver, espera tantito porque voy a hablar con su papá, pero yo estaba así toda, pues mal, toda llorosa, ¿no? De que había llorado y ya los niños se quedaron así como, pues, ¿qué pasó, no? Y ya le hablo a él y él me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y ya, me lo llevo así hacia la recepción y ya, le dije, mira, le digo, es una noticia que me duele mucho decirte. Y me solté igual a llorar, o sea, y me dice, ¿pero qué tienes? ¿Qué pasa? Y le digo, es que, o sea, me duele mucho decirte esto, le digo, pero ya le dije, pues tu hermano tuvo un accidente y murió, y así. O sea, y le dije nada más que pues, o sea, tenemos que tratar de estar tranquilos. Así es. Y ahorita pues, le digo, ¿vas a llorar? Le digo, sí, tienes que llorar porque es algo que tienes que vivir. Digo, pero vamos a tratar de estar tranquilos y ahorita lo urgente pues es adelantar el vuelo, pedir hablar a la aerolínea para que nos adelanten el vuelo. Y ya recuerdo que lo abracé, se soltó a llorar y ya, o sea, se quedó así como en shock, se quedó callado. Y ya estuvimos así unos minutos y ya luego me acerqué con los niños y ya les dije, hijos, pues nos tenemos que ir. Tuvo un accidente. Sí les tuve que decir la verdad, porque siempre en esos casos es lo más prudente es decirles la verdad a los niños. Lo más factible, ¿no? Para los sí, niños. No engañarlos, pero no les dije que había muerto, les dije, su tío tuvo un accidente y nos tenemos que ir, pues no hasta la noche como teníamos planeado, nos tenemos que adelantar el vuelo. Entonces ahorita vamos a ver eso y pues ustedes tranquilos, él está tranquilo, les dije, me recuerdo que una vez que él está tranquilo, pero debemos de estar bien nosotros y unidos. Y ya se soltaron ellos igual a llorar y todo día nos abrazamos. Y pues recuerdo que ha sido el viaje más difícil de mi vida, porque obviamente a mí no me dolió como le dolió a su hermano, o sea, yo no me quiero ni siquiera imaginar lo que él estaba sintiendo, así ¿no? Es. O sus papás lo que estaban sintiendo. Pero sí fue un viaje muy triste, muy, muy triste. Se nos hizo eterno el viaje. Y ya cuando llegamos acá, sí, al poco rato ya lo trajeron y todo. Entonces, a partir de ese momento fue que mi familia empezó a entender más y a comprender y a apoyar más a lo que yo me dedicaba, porque es un tema que a veces en el entorno familiar o de amistades no es tan bien aceptado. Miriam, porque hoy en día, y digo hoy en día, más modernos, actuales, más información, al ser humano nos da miedo la muerte sabiendo que es lo que más tenemos seguro? Pues yo creo que muchas veces, cuando somos mamás o cuando somos papás, y a lo mejor tú también me vas a entender porque también eres mamá, nos da mucho miedo por nuestros hijos. Creo que para mí, a lo mejor cuando yo empecé a estudiar y cuando yo era más joven, el miedo era porque decía, es que tengo en un momento tenía a mi hija nada más pequeñita, ahorita actualmente tengo 3 hijos. Pero creo que el mayor miedo es primero por las personas que amamos. Porque decimos, bueno, ¿qué va a ser de ellos? O cuando tenemos niños chiquitos dices, ¿cómo lo vas a sacar adelante? O sea, ¿quién los va a ver, no? Y porque no queremos llegar a ese momento porque queremos seguir viviendo, queremos seguir disfrutando de lo que tenemos actualmente. O siempre tenemos planes, ¿no? Y queremos hacer cosas. Entonces yo creo que es por eso como el mayor miedo a morir. Y cuando yo empiezo a estudiar tanatología, entendí que lo mejor es preparar a nuestros hijos, o sea, no tenerle miedo a la muerte, sino de mejor vivir más bonita nuestra vida, tratar de vivir más en armonía, tratar de vivir con menos pleitos, con menos rencores, porque sí llegamos a tener
mucho ese miedo, pero siento yo que va derivado de eso, porque estamos mal o con algún familiar, o porque nosotros mismos no hemos encontrado tal vez el camino en el cual nos estamos desarrollando y siendo felices, y estamos esperando cuando tenga esto voy a disfrutar de esto, cuando ya tenga esto a veces decimos, cuando tenga dinero voy a viajar, cuando tenga esto voy a hacer tal cosa, o cuando me sobre me voy a comprar tal cosa que me gustó. O sea, no es esperar, es tratar de ir viviendo y haciendo las cosas conforme va la vida, porque a veces estamos esperando a que llegue un momento y a lo mejor ese momento ni siquiera llega o nunca llega. Sí, claro. Entonces yo creo que es tratar más de, como personas, como seres humanos, el vivir intensamente lo mejor que podamos y disfrutarlo, porque realmente pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, no sabemos, o a lo mejor vamos a estar, pero no sabemos cómo vamos a estar, porque tal vez ahorita a lo mejor digo, pues quiero esquiar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, y a lo mejor digo, me voy a esperar, no sé, 5 años, ¿no? Y a lo mejor en 5 años ya tengo algún padecimiento en las rodillas o algo que me impida llevar a cabo esa actividad. Entonces yo creo que hay que tratar de ponernos metas y de ir realizando las cosas que queremos conforme vamos viviendo nuestra vida. Porque a veces decimos, cuando los hijos crezcan vamos a viajar, o cuando esto vamos a hacer. Posponemos. Y a veces ellos pues ya van haciendo también sus cosas y ya no están con nosotros. Entonces yo creo que hay que tratar de disfrutar la vida conforme vamos viviendo y principalmente de hacernos felices nosotros mismos. Porque yo recuerdo que alguna vez, yo me preguntaba mucho o cuestionaba mucho, él decía, o sea, ¿qué es quererse? O sea, ¿qué es quererse? Porque decía, no, pues yo quiero a mi familia, yo quiero a mis amigos, a mis amigas, pero cuando la gente decía, no, pues quiérete, o sea, yo decía, pero ¿cómo, no? O sea, o escuchaba eso que decía, no, es que si tú no te quieres, pues ¿cómo vas a querer a la demás gente? Y decía, no, o sea, yo sí me quiero, pero es que quiero más a mi mamá, es que quiero más esto. Entonces no entendía. Ya hasta que fui adulta entendí qué es querer, o sea, qué es quererte. ¿Qué es? Y para mí el quererte es quererte ver bien, o sea, querer estar bien. ¿Cómo? Estando bien nosotros mismos, con nosotros en paz, con lo que hacemos, y el no quedarnos con ganas de hacer algo, porque muchas veces queremos cumplir las expectativas de las demás personas y no hacemos lo que realmente nos gusta. Entonces yo entendí en algún momento que cuando nosotros estamos bien, le damos esa felicidad a nuestra familia y a nuestros, no nada más a nuestros hijos, sino a nuestros seres queridos, o sea, a todo nuestro entorno. Y viceversa, cuando estamos nosotros mal, por más que queramos pintar una sonrisa en nuestro rostro, si no estamos bien, se transmite. O sea, yo creo mucho como en las energías y se transmiten esas energías. Si creamos ambientes, ¿no? Sí, claro. O sea, no estás bien tú emocionalmente y eso mismo, aunque le digas a tu familia, estoy bien, miren, sí, o sea, sonrío, estoy bien. O sea, realmente si no estás bien, eso se lo transmites. Entonces ahí entendí que dije, no, tengo que estar bien yo para yo darle esa paz y esa alegría a mis seres queridos. Ahora sí que en ti aplica esa frase que dice, ¿no? La muerte me da vida. Sí, realmente es servir y digo, una otra cosa también es dedicarte a lo que a ti te gusta. Dicen que cuando trabajamos en lo que nos gusta ya no es trabajo, porque o sea, disfrutas el hacerlo. Así y aquí en mi caso es algo bien complicado, porque sí tengo amigos, amigas que me dicen, pero es que, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo te digo a ti cómo te va? O sea, ¿cómo? Porque, por ejemplo, no sé, a un comerciante o a algún otro, dice, pues que vendas mucho, ¿no? O sea, que te vaya muy bien, así. Pero a ti, ¿cómo te voy a decir? Pues que lleguen muchos servicios, ¿no? O sea, muchas muertes, o sea, o que se muera mucho la gente, les digo? ¿No? O sea, ¿cómo te deseo a ti que te vaya bien? Y yo les digo, no, o sea, simplemente es, o sea, pues que cuando las personas tengan su momento de partir, pues que lleguen contigo, ¿no? O sea, nada más, o sea, claro. Le digo, no hay más, no es que yo deseo que diga, sí que se muera la gente o que esto, o sea, no, le digo, simplemente es que cuando llega ese momento, que vengan conmigo para que pues les demos ese apapacho, ese servicio. Y principalmente yo, cuando estaba estudiando embalsamamiento, me especialicé mucho en tanatoestética, que es como la parte, como el estilista, digamos, de los difuntitos. ¿Por qué? Porque es darles como la atención en cómo se arreglaban
A veces hasta pedimos una foto y les decimos, a ver cómo, si tiene una fotografía de cómo se arreglaba para pues tratar de dejarlo igual, ¿no? Entonces, les pedimos esa referencia y ya cuando decimos, sí quedó más o menos como era en vida y que se vean dormiditos, ese es el apapacho. Entonces creo que esa es una despedida digna. Así es, digo, es algo muy importante de los familiares, ¿no? Darles Sí. esa tranquilidad después de, ¿no? Obviamente, estar en un hospital como queda el difunto, de repente que Sí. te los arreglen, pues es una parte muy contrastante, ¿no? Vemos que dentro de, hacías necropsias, de ahí Ujú. saltas a embalsamar, de ahí esa parte estética, y de ahí en fuera, pues te vas a la tanatología. ¿Qué te llevó a la tanatología como tal? O sea, realmente, ¿por qué decidiste todos esos saltos y llegar Ya. a... Pues es que va de la mano, o sea, para mí fue de la mano y en tanatología se me hace algo muy bonito porque, lo que son las pérdidas, todas las personas, durante toda nuestra vida la vamos a tener, solamente que no conocemos de ese, digamos, no tenía un nombre no tenemos como el conocimiento en ello o no lo pensamos, no lo concientizamos, pero siempre tenemos pérdidas en nuestra vida desde que somos niños. Perdemos algún familiar, perdemos alguna amistad, el mismo crecimiento, la evolución que tenemos, decimos, ay, ahora ya no soy niño y ahora ya soy un adolescente. Y de adolescente ya empiezas a cambiar para adulto. Entonces, todos esos cambios son pérdidas que vamos también teniendo. Y las personas que van pasando también por nuestra vida. Entonces, durante toda nuestra trayectoria, siempre vamos a tener pérdidas. Eso fue algo que entendí cuando empecé a estudiar tanatología. Y me llevó mucho a ello también porque esa es la parte, digamos, la parte psicológica de ver la muerte. Muchas personas relacionan lo que es dicen tanatología y es muerte, aunque no es así porque te digo, hay diferentes pérdidas, un divorcio, un negocio que no te funcionó, eso también pues es una pérdida y llega a desencadenar en cosas terribles Son cuando no es duelos. tratado. Son duelos, exactamente. Entonces, te digo, siempre tenemos pérdidas, pero yo me especialicé más en la parte funeraria, o sea, lo que es la tanatología en la parte de la muerte. ¿Por qué? Porque empecé a relacionarlo con lo que son los servicios funerarios y a ver la importancia de ello. ¿Por qué? Porque cuando muere un familiar, cuando muere alguna persona cercana a nosotros, un ser querido, pues siempre se rompe algo, incluso en el círculo familiar. A veces yo digo, hay de dos, o se unen más o se desintegra la familia muchas veces. Entonces, aquí lo importante es que las personas tengan esa atención tanatológica para que aprendan a seguir adelante y a entender que esa persona pues ya pasó a otro plano, pero que ellos puedan continuar con su vida. O sea, no quedarse ahí o no decir es que ahora ya, o sea, sin ella ya no vivo, porque también eso pues ya es dependencia, o sea, es depender de la persona que estaba con nosotros. Miriam, dentro de todas esas circunstancias que Uh-huh. vemos, por ejemplo, cuando fallece un familiar, la persona se niega a aceptar, Sí, claro. ¿no? ¿Cómo se atiende esa parte, la negación en esos primeros días? Es que esa es la primera etapa que pasamos por lo que es la negación, porque es algo que no puedes creer. Incluso yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando nos dijo una maestra nos dijo, cuando ustedes vivan lo que es una pérdida con un familiar cercano o con algún ser querido, se les va a olvidar todo, o sea, porque vas a vivir de igual manera las etapas, o sea, no es de que, ay, porque ya estudiaste, ya eres inmune y ya lo manejas todo muy bien, o sea, no, realmente, y sí es cierto, cuando yo lo viví, te digo, con mi cuñado, dije, sí es cierto, o sea, definitivamente empiezas por la negación y empiezas a pensar y a sobrepensar sobre todo el por qué, o a preguntarte el por qué esta persona, Cuestionar. ajá, cuestionar el por qué esta persona y por qué no a lo mejor el indigente que anda por allá y que ahí lleva años, ¿no? O por qué no tal persona que anda haciendo el mal, ¿por qué no esto? Empiezas a preguntar, pero eso es para querer justificar o querer tener una respuesta del por qué se fue esa persona. Entonces, yo entendí en tanatología que es mejor el decir, bueno, no es el por qué se fue, sino el para qué estuvo aquí, o sea, no el por qué ya se fue, porque todos tenemos un ciclo de vida, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero lo importante es dejar como esa semillita de bondad o de cosas buenas, cosas positivas con la gente que está a tu alrededor.
o sea, no nada más con tu familia, sino ser alguien, una persona sana. Entonces, el manejar esa etapa de lo que es la negación es muy difícil porque dices, empiezas a querer cuestionar y realmente de ahí luego viene el enojo, o sea, sí, ya entendí que sí, o sea, ya lo vi, porque hasta que no lo ves, ya entiendes que, bueno, sí sucedió. Y ya de ahí viene como el enojo del por qué pasó, y vienen también muchas emociones, a veces de culpas, porque muchas veces tenemos culpas con las personas, y entonces empiezan a vivirse todos esos duelos y las etapas de lo que es la pérdida. Pero sí, lo que es la negación es difícil y sobre todo, te digo, es muy cuestionable porque queremos encontrar la razón del por qué se fue esa persona. Y no pensamos al revés de decir, bueno, no digo por qué se fue, sino el para qué estuvo aquí con nosotros y qué fue lo que nos dejó, qué fue todo lo bonito que nos dejó. Como su propósito, ¿no? Exactamente, todo lo bueno, y a veces hasta no todo lo bueno, porque digo, nadie somos perfectos, claro, todos tenemos defectos, pero también como el retroalimentarte del por qué se vivieron varias situaciones, pero sobre todo creo que quedarte con esa parte bonita de las experiencias que viviste con esa persona y tratar de, en lugar de culpar y de sentirte incluso culpable, el ver el qué voy a hacer para honrar la memoria de mi familiar, que eso es la parte más difícil, creo, porque yo entendí también en tanatología que muchas veces lloramos, pero lloramos por nosotros, porque pues digo, la persona ya está en paz, claro, ya está descansando, ya está en otro lugar que no sabemos realmente cómo sea o dónde es, pero ellos ya están en paz, pero los que nos quedamos aquí somos los que vivimos ese duelo del lidiar todo ajá, eso. Exactamente, de las emociones del te extraño, ¿no? Porque yo pienso que son 3 momentos muy cruciales cuando hay la muerte de una persona, la muerte física de una persona. Yo le llamo muerte física porque creo que las personas no mueren hasta que las olvidamos, entonces solamente deja de estar como su cuerpo, pero realmente mientras los recordemos y los honremos, ellos van a estar con nosotros siempre. Entonces, para mí hay 3 momentos muy cruciales. 1, cuando te enteras que tu familiar acaba de morir, o sea, que te dicen, sabes que tuvo un accidente o que a lo mejor ya estaba enfermito y ya falleció en un hospital o en su casa. Luego otro, cuando después de que ya hacen la velación y los rituales de acuerdo a la religión que cada persona tenga, hacen los rituales y llega un momento en el que pues se va o al crematorio o se va al panteón, no se va a inhumar. Entonces creo que ese es el segundo momento muy difícil porque las personas pues lo están ahí apapachando, digamos, están haciéndole sus rituales, les ponen música o les rezan, etcétera, ¿no? De acuerdo a la tradición que tengan. Pero ya cuando va a salir, que ya el personal de la funeraria dice, ya no lo llevamos porque ya es momento de llevarlo al crematorio o a donde se va a sepultar, es un momento también muy difícil porque las personas dicen, es que, o sea, ya se va, ya y ya definitivamente ya no lo voy a volver a ver, o sea, ya incluso se hace una despedida y dicen, a ver, pues pasen a despedirse porque realmente es el último momento en el que van a ver su cuerpo físicamente. Entonces es un momento muy difícil en el que realmente también las personas se llegan a quebrar, o sea, totalmente. Por ejemplo, viendo todo este panorama, ¿cómo se abordaría decirle una pérdida a un pequeño? ¿Cómo? Se le explica que realmente todas las personas vamos a morir en algún momento y es muy importante el que a los niños se les hable realmente con la verdad, porque muchas veces cuando no se les habla con la verdad y llega a morir alguien muy cercano como papá o mamá, para ellos no entienden, o sea, dicen, no, pues es que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que ya no está? Entonces, si no les hablamos a los niños realmente sí, o sea, todas las personas vivimos así como nacemos. Cuando naces, va a llegar un momento en el que vas a morir y el morir es que ya no vas a estar físicamente en este mundo terrenal, o sea, ya no va a estar tu cuerpo. Espiritualmente sí puedes recordar a las personas, pero realmente la persona físicamente ya no la vas a volver a ver. Puedes platicar a lo mejor por medio de una fotografía o a lo mejor alguna prenda que tenía, que usaba cotidianamente o que era su favorita, a lo mejor puedes acercarte y puedes tener esa conexión y decirle o hacer, eso lo usamos en tanatología también para despedidas, para hacer una despedida como espiritual.
Pero realmente sí es importante el decirle a los niños, realmente tal familiar ya no lo vas a volver a ver. ¿Por qué? Porque es un ciclo, o sea, la vida es un ciclo y le pasó. Claro. Le pasó y Sí, pues digo, es parte de... natural, podríamos ajá, decirlo así, es algo ¿no? natural Pero y que pasó. todavía no. Te va a doler, vamos a vivir un duelo. Es válido llorar, eso es algo que también con lo que nosotros los tanatólogos lidiamos mucho, porque es bien común y a lo mejor te ha pasado alguna vez que llegas a un funeral con alguna amistad o algún familiar y que las personas dicen, ay, no llores porque no lo dejas descansar. Ujú. Entonces, para mí cuando yo escucho a la gente que dice eso es como decir como que, me imagino que digo, ay, el infierno es un lugar muy feo y me imagino que la persona está ahí como que, o sea, como que no, como convulsionando o algo y que no puede descansar. O sea, esa idea viene a mi mente cuando Claro. dicen eso. Y digo, no, o sea, realmente no, el duelo más saludable y más sano es que las personas le lloren a sus familiares y que se despidan y que les digan lo que les tengan que decir en ese momento, que hasta que les reprochen, que les agradezcan y que les digan lo que quieran, lo que les nazca en ese momento decirles. Hay algo dentro de la muerte que considero una parte fuerte. Pues todos aceptamos, a lo mejor sabemos que es parte de la vida, sí, la muerte, a lo mejor dice, ¿no? Es como la ley, entre comillas, cuando despedimos a un papá, ¿no? Pero, ¿cómo se lidia despedir a un hijo? Creo que es lo más fuerte porque sí, creo claro. que muchos dicen, ¿no? Si no tienes esposo, eres divorciado, si no tienes papás, eres huérfano, pero dicen, no hay nombre para decir cuando fallece un hijo, ¿no? Sí, cuando fallece un hijo no tiene un nombre. Y sí, yo creo que son de los duelos más difíciles que puede haber. Para mí los duelos más difíciles es cuando hay una persona ausente, o sea, que no le encuentras, porque es un dolor que, digo, o sea, a nadie absolutamente se le desea. Porque como bien dices, cuando ya muere alguien, dices, bueno, ya por lo menos ya sé dónde está, ya le recé, ya le hice esto, ya le llevo flores, ya le puse un altar, ya X, Digo, ¿no? me duele, pero ya sé que está ahí. Pero ya sé que está ahí y vas lidiando, y es un duelo, digamos, un poquito más llevadero, no fácil, porque ningún duelo es fácil, pero es más llevadero. Pero cuando no encuentras a un familiar o lo que es el duelo por un hijo, siento que son los duelos más difíciles, porque como dices, estamos preparados o estamos como educados, mentalizados a que vamos a nosotros como hijos a sepultar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, pero nunca te preparas para decir, yo como mamá voy a sepultar a un hijo. Entonces es muy difícil, esos duelos son de los más terribles y aquí pues lo que sí es importante es que tomen ayuda tanatológica para entender lo que es el proceso de la muerte, porque creo que para poder sobrellevar el duelo y poder llegar a lo que es la última etapa, que es la aceptación, hay que entender lo que es la muerte, o sea, lo que es, y de ahí empezar a tratar de honrar a la memoria de la persona que se fue. Y ahí, independiente de que sea un hijo, un hermano, papá o cualquier familiar, es honrar la memoria de la persona como haciendo lo que a ellos les hubiera gustado que nosotros hiciéramos. O lo que nosotros en su lugar haríamos, es decir, viceversa. Yo me muero y digo, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que mis hijos o mi familia vivieran? O sea, a mí no me gustaría que estuvieran llorando todo el tiempo. O sea, obviamente que van a llorar y sí, es importante, sí, es muy, muy, muy importante. Dicen que que lloren. Llorar sana el alma, El ¿no? llorar sana, claro, definitivamente. ¿Por qué? Porque lloramos y a lo mejor en el momento vas a llorar con mucha intensidad, o sea, es un llanto que, o sea, sientes que se te va la vida ahí, pero gradualmente va a ir disminuyendo hasta que vas entendiendo que bueno, o sea, ya no está, y sí le vas a llorar porque digo, obviamente que hay fechas memorables, cumpleaños, navidades, celebraciones que hacían, sí, celebraciones que hacían juntos, que conmemoraban todo ello, obviamente que te vas a acordar y te va a doler, pero ya no vas a llorar con la misma intensidad como el primer día. Y aquí parte importante, pues creo que en tanatología es muy importante ver eso también, de agarrarte de lo que tienes, o sea, de ya no tengo a mi hijo, por ejemplo, pero sí tengo a más hijos. ¿Por qué? Porque hay veces que Me hay papás
que llegan a perder un hijo, pero se olvidan que tienen más familias, se olvidan de los demás niños. Y ahí es lo difícil. ¿Por qué? Porque los niños son los que sufren, o los otros hijos son los que sufren, porque dicen, bueno, ya, o sea, se murió mi hermanito, mi hermanita, o aunque sean ya adultos, dicen, pero también estoy perdiendo, o sea, no nada más perdí a mi hermano, perdí también a mi mamá, o perdí también a mi papá. ¿Por qué? Porque ellos se perdieron tanto en ese dolor, en el duelo, que ya no viven, ya no son ellos mismos, ya no volvieron a ser los mismos. ¿Por qué? Porque ya no hacemos las cosas que nos gustaba. Se cegaron. Entonces, esa es la parte importante, por ello, de tomar terapias con especialistas en ello, porque si no, pues se desintegra totalmente, como te decía hace un ratito, se desintegra la familia y ya, o sea, se pierde, y eso desencadena muchas otras cosas terribles que a veces las personas cuando pierden a un ser querido no lo concientizan. En los hijos o en los familiares se llegan a perder en drogas, en vicios, o se van al mal camino con cosas que son malas, sí, las ¿no? consecuencias, o sea, de todo eso. Entonces es por ello que sí hay que tratar de estar unidos y de tratar de vivir ese duelo juntos. O sea, de sí, a mí me duele como mamá, a ti te duele también como su hermano, como el papá, o sea, nos duele, pero vamos a tratar de nosotros apoyarnos, de hacer ese pues círculo de apoyo, de ayuda entre nosotros, porque realmente cuando no es así y la mamá o el papá o ese familiar se pierde totalmente, dice, no, es que ya, o sea, no quiero saber nada de nada, entonces afectas, no nada más es ya perdiste un hijo, sino ya pierdes a toda la familia, porque ya estás afectando todo tu entorno. Entonces, sí es importante el concientizar eso y el saber pedir ayuda, que creo que también es una parte importante, que muchas veces como seres humanos no queremos reconocer el que tenemos un problema y que necesitamos ayuda. Y es muy importante lo que nos mencionas, nosotros, tener hasta cierto punto el conocer y esa parte de la muerte, ¿no? Que muchas veces omitimos y no queremos hablar de la vida, del nacer, de todo eso, pero pues no queremos porque decimos, ay, no estés hablando de eso, y nos espantamos, ¿no? Sí. No hables de eso porque va a venir, ¿no? Sí, es que a veces son creencias, sí. ¿No? Sí. En algún momento, ¿tú has vivido algo fuerte de ti? De mí, sí, claro. He vivido divorcio. Sí, claro. Okay. He vivido divorcio, que también es un duelo. Sí, claro. Hay situaciones que casi no pasan de infidelidades. Eso luego no sucede, ¿verdad? Aquí. Pero bueno, he vivido eso y a causa de eso viví un divorcio. Viví también un duelo con un familiar que hubo un problema tan fuerte a causa de ello que dijo, ya no quiero saber nada de ti. Y de ahí pues sí, prácticamente mi familia se vino abajo. Sí, eso lo viví, me costó mucho el salir adelante. Y como te digo, aunque tengas el conocimiento en tanatología, en los procesos del duelo, en las etapas, de igual manera te duele y de igual manera lo sufres. Pero aquí lo sano es que pues tienes que, yo lo que hice fue agarrarme de lo que tengo, que en ese momento pues lo más fuerte y hasta el momento han sido mis hijos, fue agarrarme de ellos y decir, o sea, yo los tengo a ellos me tienen a mí y yo tengo que salir adelante junto con ellos. Por mí primero, porque dije, quiero que me vean ellos bien, porque al verme estable, al verme saludable mental y emocionalmente, eso mismo les transmito a ellos. Y además de que les enseñas a que pues la vida te puede dar ciertas experiencias, ciertas circunstancias que te pone en el camino, pero que al final eso no define lo que tú eres y que tenemos que salir adelante. Lo que mencionabas, ¿no? Quererte. Ajá, el quererme es estar bien. Ver bien, el querer estar bien y salir adelante primero por mí, pues continuar con tus sueños, con tus proyectos y entender que nosotros cuando por ejemplo pasamos por una situación como dice eso de infidelidad, que realmente no es que no valgas tú, porque yo llegué a dudar mucho de mí, o sea, yo decía, es que sí soy yo, es que sí fue esto, y tratamos de justificar lo que las demás personas hacen, pero realmente cuando te pones a concientizar y te echas así como con un clavadito a tu vida y dices, bueno, no, o sea, realmente yo he hecho esto, es como hacer una lista, como una lista, yo fue lo que hice, dije, a ver, tengo que hacer como una lista de las cosas en las que he fallado y las cosas en las que he acertado.
Entonces empecé a hacer todo eso y eso me ayudó mucho en mi persona para yo salir adelante de ello. En algún momento de todos los que tuviste, bueno, alguna sesión o alguna experiencia con algunas de las personas que han pedido esa ayuda, Ujú. ¿te has quebrado tú? ¿Te ha afectado? Ay, sí, claro, sí te afecta. De hecho, nosotros también necesitamos terapia. O sea, no es de que nosotros todo el tiempo decimos, ay, estamos bien. O sea, no, damos la terapia, pero también necesitamos ayuda terapéutica. ¿Por qué? Porque precisamente sí te pega todo ello. En especial a mí creo que el caso que más me ha pegado es cuando me llegó una mamá que se suicidó su hija. Y una niña que dices apenas empieza a vivir, una niña de 12 años. Chiquita. Fue el momento en el que a mí más me ha pegado. ¿Por qué? Porque pues también dices, pues también soy mamá y también somos vulnerables a vivir muchas de esas situaciones. Nos reflejamos a veces, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces sí nos quebramos y sí obviamente en el momento tratas de profesionalmente darles las herramientas y los consejos terapéuticos, pero ya a solas sí lloramos así, sí a solas sí me he sentido también muy vulnerable ante todo ello. Sí, Y es difícil porque hoy en día, si vemos un poquito de noticias, pues nos damos cuenta que ha crecido esa estadística claro. del suicidio y más Sí. lo que hemos visto en lo que es el metro. Entonces es muy difícil lidiar con un suicidio también, ¿no? Por la parte de decir, híjole, ¿por qué lo hiciste, no? Sí, claro. Sí, es difícil porque, y ha incrementado precisamente porque a veces tanta tecnología, a veces también comprendí que las personas profesionalmente queremos tener mucho éxito. Queremos o soñamos con decir, ay, quiero tener éxito en mi carrera o en mi negocio, y muchas veces nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los hijos. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que los compensamos con cosas materiales o los dejamos mucho a la tecnología, mucho a las redes. Hoy en día. Y eso está afectando muchísimo a nuestros niños porque los dejamos a expensas de que entren otras personas a hacer los retos estos tontos de, ay, haz esto. Y hay veces que por ese tipo de retos los niños se accidentan o se hacen retos entre ellos y mueren niños, los exponemos más también a violencia, a que se refugien tanto en ello que no haya ya tanta comunicación con nosotros como familia, no nada más como papás, sino también como familia. Entonces, sí es muy importante creo que es importante el querernos y el querer vernos bien y el querer hacer lo mejor que podemos nuestra profesión o el oficio, ¿no? Al que se dedique cada persona. Pero también es importante el no dejar tanto a la familia, porque esa parte es lo que los hace más vulnerables y se sienten ellos incomprendidos porque dicen, no, pues, o sea, realmente no les expresamos muchas veces que los amamos y que pueden contar con nosotros, y por eso ellos caen en ese tema del suicidio. Y hay muchos que tratan de llamar nada más la atención. O sea, aunque se oiga cruel, es la verdad. Hay veces que ellos dicen, sí, me quiero morir, y se sienten muy mal emocionalmente, pero realmente no hacen las cosas como para querer de verdad morirse. O sea, porque una persona cuando ya de verdad dice, sí me quiero quitar la vida, toman una decisión muy drástica. O sea, dicen, no, agárrenme bien todo un puente o hago, o como dices tú, lo del metro, o cosas así, o se dan un disparo, o sea, cosas muy drásticas. Pero hay muchas personas y en especial muchos jóvenes que realmente no lo quieren hacer. O sea, que lo que quieren es buscar una salida a ese dolor que sienten y que no saben realmente cómo canalizar ese dolor. Que es llamar la atención para que, a ver, aquí estoy. Ajá, para decir, o sea, sí, y a veces no nada más de los papás, hay veces que quieren llamar la atención a lo mejor del novio, por ejemplo, puede ser el niño o la niña que dice, es que me dejé con el novio, tuve problemas, X, y dice, no, es que tengo que hacer algo para que me quiera, o tengo que hacer esto, pero es porque ellos, pues, emocionalmente no están bien, y también porque muchas veces los papás estamos ausentes en ese proceso. Sí, todo influye, o sea, desde casa. Exactamente, realmente. Influye porque nosotros a veces no les damos la seguridad a nuestros hijos de, a ver, hijo, tú vales, tú esto, tú puedes hacer tal, o sea, no les damos como ese apoyo desde que son pequeños para explicarles
enseñarles toda esta parte de los duelos, como te decía, no les queremos esconder o disfrazar siempre las cosas de, no, esto es, no, pues es que se fue al cielo y se fue con Diosito y así, o sea, y a lo mejor aunque no, o sea, aunque dependiendo de la religión sí lo creemos y decimos, sí, o sea, está en un lugar mejor, está con Dios, está en paz, es eso, pero no les hablamos realmente de la realidad de cómo pasan las cosas. Entonces ellos no saben cómo procesar todo ese tipo de pérdidas y también no les damos a veces la seguridad a nuestros hijos de cómo salir adelante cuando se vive una situación así como de separación del noviazgo, o sea, a veces ellos dicen, no, es que estoy con un novio o una novia y con ese me voy a casar, ¿no? Entonces cuando terminan no saben realmente cómo lidiar con ese duelo, con esa parte de cómo y por qué me dejó y por qué esto, porque empiezan a culparse y a decir, es que fue mi culpa. O sea, cosa que también te digo, a mí me pasó. Todos los procesos que hay. Exactamente. Pero, por ejemplo, tú, mire, si tuvieras hoy mismo, la muerte enfrente de ti, y no yo, no. Y no yo, mire, ¿tú qué le dirías? Ay, pues ya llévame. ¿No creo escuchas? Que sí, la verdad es que ahorita bueno, no sé si nada más yo, pero varios compañeros que nos dedicamos al gremio funerario, creo que ya vamos como comprendiendo un poquito más el tema de la muerte y no es que digamos, ya, o sea, ya ahorita me voy, ¿no? O sea, bien feliz, no. O sea, es como el entender porque con cada servicio que vivimos, vemos, ¿no? La situación, entonces es como volverte más vulnerable a decir, pues eso también me puede pasar. Y nos puede pasar, en la pandemia muchos compañeros funerarios murieron, o sea, a causa de eso. Entonces es como concientizar un poquito o sea, yo me puedo morir en cualquier momento. Y te digo que nosotros los funerarios muchas veces llegamos a hablar mucho de eso, decimos, no, pues cuando me muera, o sea, porque lo vemos ya como algo, ya como parte de la vida, porque convivimos con ello. Y yo en lo personal sí hablo mucho de eso. Yo les digo a mis hijos, si yo me muero, tengo mi playlist de Spotify. Suena muy macabro, sí, pero sí, yo les digo, tengo mi playlist de Spotify y esas canciones me van a poner. Es como prepararlos, decir, estoy aquí, pero va a haber un momento que no. En que no esté. Y sobre todo, algo también que entendí, a lo que yo le tenía mucho miedo cuando yo estudiaba, era, porque decía, pues mis hijos, ¿no? O sea, me daba miedo. Entonces empecé a prepararlos y a hablarles mucho. Yo recuerdo que cuando yo hacía prácticas de embalsamamiento, yo me llevaba a mi hija. O sea, le decía, vente, vámonos, ¿no? Y se iba mi hija, se iba mi hijo, y ellos ya, o sea, desde chiquititos veían un ataúd y les decía, espérenme acá en la capilla, ¿no? Como que se familiarizaban un poquito. Se fueron familiarizando, y aparte les hablaba mucho yo de todo lo que veía, incluso yo recuerdo que, antes en mi teléfono, pues luego nos mandaban imágenes, ¿no? Así de mira, es esto, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? O llegó esto. Entonces yo tenía luego, en mi teléfono, luego mis hijos pues siempre han tenido mi contraseña, a la fecha tienen mi contraseña de celular. Entonces, veían y lo decía, bueno, nada más, van a ver imágenes fuertes, ahí, o sea, o sea, advertidos. Cuerpos, y ya ellos me decían, no, sí, ma, entonces ya luego te decía, bueno, ya las voy borrando conforme va avanzando, ya luego las elimino, ¿no? Ahora también ya por el tema de seguridad y todo ello. Pero sí, en su momento cuando yo estudiaba, yo les decía, les platicaba, fíjate que es este caso, esto y esto, y entonces era prepararlos también para que ellos empezaran a entender que pues la muerte es un proceso natural y que obviamente te va a doler, o sea, porque duele, o sea, no le vamos a decir, pues es que sí, ya mi mamá me habló y ya se murió y ahora ya no me duele nada, o sea, no, claro que nos duele, pero ya lo ves de una manera un poquito más, más natural. Y ahorita, pues, respondiendo a lo que me preguntas, si la tuviera enfrente, pues sí le diría, pues ya, o sea, me voy, gracias, o sea, por esperarme hasta mis 44, porque me pudiste haber llevado antes, pero digo, bueno, creo que dentro de todo he vivido y he hecho lo que he querido. Me faltan todavía muchas cosas que quiero hacer y ojalá, ¿no? Dios me permita el vivirlas, pero yo creo que si ahorita fuera el momento, yo diría, pues estoy en paz con lo que he hecho. He dejado cosas bonitas con mi familia. Creo que han sido más cosas bonitas que cosas malas. Feas. Uh-huh. Como todo, te digo, todos tenemos nuestros defectos y nuestros detalles.
pero creo que dentro de todo he dejado cosas bonitas y los he formado actualmente. Yo me siento muy feliz y muy orgullosa porque mi hija está por graduarse en la carrera de gastronomía el próximo año. Ok. Mi hijo es un muchacho que es un muchacho noble. Él de momento no está estudiando, quiere dedicarse a los negocios Muy bien. y él no quiere como tal una carrera, pero es un muchacho noble, muy trabajador y me siento muy orgullosa también de él. Entonces, creo que ahorita lo único que me preocuparía un poco sería mi bebé de 3 años, Sí, es chiquito. pero digo, bueno, saldrá adelante. O sea, es muy apegado. Eso sí, es demasiado apegado a mí. Y es como algo que en algún momento me pude haber angustiado. Hace años, hace 20 años, yo me hubiera angustiado mucho porque hubiera dicho, es que mi hijo es muy apegado, es que si yo no estoy con él no se duerme. Pero ahorita en este momento, aunque él es muy apegado, yo sé que va a salir adelante porque va a tener a su papá, tiene a sus hermanos y aunque no los tiene ya tan unidos, porque digo, mi hija ya Sí, está ya por está graduarse, ya grande, va ya. a Otra hacer gener- su carrera, ya no vive incluso actualmente con nosotros porque ya está haciendo su servicio y por temas de distancia ya le queda más cerca rentar allá una casa. Pero yo sé que mi hijo definitivamente va a salir adelante, aunque no esté su mamá. Y eso es lo importante, ¿no? Ujú. Enseñarles a los hijos que deben salir adelante. Que sí, esta vida es difícil, Sí, pero no imposible, ¿no? Para salir adelante. sí. Del dolor y la felicidad. ¿Qué aprendiste del dolor? A vivir intensamente. De hecho, en mi estado de WhatsApp tengo la frase de vive intensamente cada día y lo demás es lo de menos. O sea, a veces me preguntan, ¿y qué significa eso? ¿Qué? Digo, pues claro, que vivas, que seas feliz, Que que seas vivas pleno. intensamente lo que tú quieras hacer en el momento. Y que lo demás es lo de menos, es de que pues lo demás no importa, o sea, no importa las opiniones de las personas, quien te juzgue, quien te critique, quien sí te quiere, o sea, va a haber de todo siempre, pero lo importante y lo verdaderamente importante es que en este momento Miriam Silva ha hecho lo que ha querido, que le ha costado mucho. Mi negocio me ha costado mucho, me ha costado momentos, me ha costado ahorros, me ha costado sacrificios, me ha costado mucho, pero que lo tengo y que me siento orgullosa de mí. Entonces, creo que eso es lo importante de cada persona, el sentirnos orgullosos de lo que hacemos y estar felices con lo que hacemos, pero nunca dejar de soñar, nunca Ok. dejar de querer hacer otras cosas primero por ti mismo para que con ello pues las personas que te rodean también estén Así felices es. y brindarles esa que algún día Tranquilidad. digan, ay, o sea, Miriam era un relajo y Miriam era esto y Miriam era así el joljolí de todos los moles, pero Miriam fue feliz, ¿no? A veces, luego, a veces me da risa porque, por ejemplo, organizo un evento, una fiesta, y de repente luego alguna vez alguien o varias personas me dijeron, les digo, no, pues va a ser algo sencillito, ¿no? Algo así. Y luego me dicen, no, sí, ya conocemos tu Lo sencillo, ¿no? Les sencillito. digo, es que realmente a veces a mí no me importa, o sea, son momentos en los que digo, no me importa, gastar lo que tenga que gastar, que para mí no es gastar, es como una inversión. Y digo, no me importa, hacerlo, porque este momento, va a quedar memorable para Para toda la muchos, sí, vida, o sea, claro. principalmente a mí me gusta ser muy amorosa y muy afectiva con la gente que quiero y demostrarles. Y muchas veces demostrarles es pues hacerles algo, prepararles alguna sorpresa bonita y ello. Entonces, a mí me gusta hacer eso. Y luego así alguna vez sí le dije a mi esposo, pues déjame ser, o sea, que decía, ay, es que esto, porque, y dije, mira, ya no me juzgues, no me juzgues, simplemente acéptame como yo soy, porque yo nunca voy a cambiar. O sea, le dije, así soy Así es. y así me voy a morir. Así viva, los años que viva, así voy a ser siempre. No voy a cambiar mi forma de Sí, ser claro. porque a mí me gusta ser así. Entonces, si yo puedo ayudar, si yo puedo, cuando puedo ayudar, me gusta hacerlo. Me encanta, es algo que yo le recomiendo a toda la Que es gente. parte de tu Cuando tengan profesión. oportunidad de ayudar, y no nada más, o sea, en lo profesional, sino cuando tengas oportunidad de ayudar a una persona que lo necesita, hazlo. Y no se lo digas a nadie, no tienes que decírselo a nadie. Simplemente es una sensación bien bonita el decir, vi a una persona en esta situación y le ayudé.
y cambié, le regalé una sonrisa, o sea, a un extraño, a una persona que a lo mejor no voy a volver a ver en mi vida, pero eso es bonito. Entonces yo les digo así, y yo quiero que me recuerden así, que el día que yo no esté, digan, mi mamá, mis hijos, mi mamá era así, mi mamá esto. Y yo antes tenía o quería yo que me enterraran. Yo les decía, sí quiero que me entierren porque yo quiero una tumba bien bonita y que la llenen de flores y que así. Y ya con el tiempo dije, no, eso es, para mí, yo dije, va a ser de lo más egoísta que les haga. Les dije, no, ya quiero que me cremen y déjenme ahí en el jardín o en donde quieran. ¿Y por qué? Porque lo que quiero yo es que ustedes vivan su vida y que no vayan a desperdiciar esas 2 horas o el tiempo que vayan a dedicarme a irme a visitar al panteón. Mejor háganlo durmiendo, mejor háganlo yendo al cine, yendo a algún lugar, y mejor que me recuerden así en su corazón, y eso va a ser lo mejor para mí. Qué bonita lo que tú mencionas, ¿no? Y eso es lo importante. Miriam, no nos queremos ir, sabemos que el tiempo se nos pasa súper, súper rapidísimo. Y ¿qué palabras quisieras dejarle a tus hijos y a tu esposo aquí en la cámara? Ay, pues decirles que son lo mejor de mi vida, con altibajos y con todo lo que hemos vivido como familia, pero que los amo profundamente y que son pues mi razón de ser en todos los sentidos, y que me siento en especial a mis hijos, o sea, muy orgullosa, demasiado orgullosa. Creo que no me pudieron haber tocado unos hijos mejores que los 3 que tengo, que es Fernanda, Leonardo y Maximiliano, porque los 3 me dan alegría, y a mi esposo pues gracias por los hijos que me dio, gracias por la vida, por compartir, porque creo que cuando eliges estar con la persona que amas, es lo mejor, porque nadie te está obligando, tú quieres estar ahí porque quieres. Entonces yo les quiero agradecer todo el apoyo, que me toleren cuando no soy tan buena gente y decirles que los amo profundamente. Cuántas palabras. Y algo que nos quieras decir a la gente que está pasando por algún duelo, algún consejo. Sí, creo que el consejo es que pues pidan ayuda, que no se sientan que el mundo se acaba. Siempre hay algo más. Y yo lo digo desde mismas experiencias con personas que han estado conmigo como asistiendo, y que han perdido igual a hijos, han perdido a seres queridos muy importantes en su vida, y que renacen como ayudando. O sea, creo que lo que podemos hacer es ayudar a las demás personas que igual están en esa situación, o unirnos a grupos de personas que están viviendo lo mismo que estamos viviendo. Eso también ayuda mucho. Entonces, que pidan ayuda, que se puedan unir a personas que están viviendo una historia similar, que digo, creo que nada es igual a alguna historia similar, y que puedan con ello autoayudarse y ayudar a las demás personas, porque creo que eso es lo más bonito que le podemos dejar a las personas que queremos. Ok, ¿cómo te contactamos? ¿Tus redes sociales? Bueno, estoy como Miriam Silva, tanatóloga. Okay. Y también pues les dejo mi número telefónico, es el 5613-918122, es un número en el que contesto llamadas, normalmente siempre, y WhatsApp también, aunque a veces me tarde, pero los contesto. Y en Facebook estoy igual como Miriam Silva, tanatóloga. ¿Dónde estás ubicada? La funeraria está en calle 7 y avenida Pantitlán, aquí en esa. Ok, perfecto, pues ahí estábamos. Sí. Pues muchas gracias, Miriam, por tu tiempo, por este momento de compartirnos, de conocerte, y sobre todo pues saber que no solamente es Miriam Silva, sino también es Miriam la que acompaña en los procesos, sí, y en los duelos, que eso es lo muy importante. Pues muchas gracias a todos ustedes, no se les olvide conectarse, gracias al productor Lu, y síganos en la página de XDO Oficial, mis redes sociales Kenny Science en todas las plataformas. Nos vemos muy pronto en Mi Historia, Mi Voz. Hasta luego.